¿Cómo comunicarse correctamente? El lenguaje. Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común al hombre para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. El ser humano emplea un lenguaje complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Características del lenguaje. El lenguaje suele ser racional, ya que se hace uso de la razón para poder combinar diferentes signos y elaborar un enunciado. Universal, porque cualquier persona en condiciones normales tiene la facultad de comunicarse haciendo uso del lenguaje. Adquirido, porque es adquirido por todos los seres humanos desde muy pequeños. Convencional, pues la sociedad ha convenido usar el lenguaje para de esta manera poder comunicarse. Voluntario. El lenguaje es un acto voluntario porque no es ningún acto instintivo, sino más bien, al contrario, es un acto intencional. Ahora hablaremos de los tipos de lenguaje. Lenguaje oral. La expresión oral es espontánea y natural. Está llena de matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos. Por eso tiene gran capacidad expresiva. Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado. Normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas, que son las muletillas y las repeticiones. Para llevar a cabo el lenguaje oral, se necesita tomar en cuenta lo siguiente. Tono. La entonación de la voz varía de lo más agudo a lo más grave, según el estado emocional del hablante. Ante una emoción intensa, el tono se torna más agudo. Está codificado que al final de la pregunta se dé un tono más agudo y un tono más grave al concluir la idea. Ritmo. Es el orden acompasado de las palabras y los silencios. Un ritmo muy apresurado revela excitación y uno lento da la idea de pasividad. Demasiadas interminencias revelan falta de interés, evasión o nerviosismo en el hablante y obstaculizan la comprensión del mensaje. Lo deseable es un ritmo variado, acorde con el contenido del mensaje. La intensidad también expresa la emotividad. Puede ser suave, regular o fuerte. Una voz suave puede indicar timidez o inseguridad. En cambio, una voz fuerte da señales de seguridad, dominio o autoridad. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y pensamientos del emisor. Suele realizarse a nivel inconsciente, de manera que habitualmente es un indicador muy claro del estado emocional de las personas. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito es menos expresivo y espontáneo, carece de gestos, por eso es más difícil expresar lo que queremos. Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado, ya que da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. Por último, hablaremos de los tipos de escrito. Escritos administrativos. El contenido de este tipo de textos se enfoca principalmente en información o comunicación relacionada con alguna actividad administrativa, ya sea en el ámbito gubernamental o empresarial. Es por ello que su estructura de presentación es muy rígida, además de que usan un lenguaje formal, serio y directo. Escritos científicos. Son frecuentemente el resultado de alguna investigación. En ellos se suelen presentar tesis científicas, presentar resultados, dar explicaciones, describir fenómenos o hechos, así como discusiones respecto a conceptos o perspectivas científicas. Por su naturaleza, los textos científicos están dirigidos a un público especializado, por lo que su lenguaje es teórico, pero también los hay encaminados a la enseñanza. Escritos didácticos.
Suelen utilizar de distintas herramientas para mejorar y agilizar el aprendizaje de los educados. Herramientas tales como el uso de imágenes u otros recursos, así como su propia estructura permite una mayor comprensión por parte de los alumnos. Los textos explicativos son parte del conjunto de los textos expositivos, difiriendo en cuanto a que en este tipo de textos se procura hacer énfasis en la explicación de sus partes, detallando los problemas o cuestiones contenidas en el propio documento. Escritos filosóficos. Estos tratan de temáticas de índole filosófica, tratando de materias tales como la moral, la ética, la conciencia humana, la lógica, el conocimiento, el pensamiento, etc., planteando tesis y exponiendo puntos diversos desde un punto de vista relativamente subjetivo por parte del autor. Escritos informativos. En estos textos la finalidad es informar, ya sea explicando o simplemente comunicando un hecho, aunque el lenguaje que se usa para escribirlos puede variar. Generalmente se trata de textos del lenguaje de lectura fácil, escritos en un lenguaje semiformal. Escritos jurídicos. Los escritos jurídicos son textos que se desenvuelven dentro del ámbito jurídico legal. Se caracterizan por usar de un lenguaje formal, poseer un orden lógico y jerárquico, un lenguaje explícito, así como el uso de algunos términos propios del ambiente jurídico. Son textos que se relacionan con algún evento de carácter legal. Escritos literarios. Son textos cuya escritura suele ser libre y suelen ser creativos. Se trata generalmente de textos que hablan sobre algún hecho o evento, ya sea real o ficticio, a partir de un uso artístico del lenguaje. Escritos matemáticos. Son parte integrante de los textos científicos, su campo de acción gira en torno a las matemáticas. Su estructura suele ser didáctica y explicativa. Escritos textos publicitarios. Se trata de textos cuya finalidad es anunciar algo o dar información sobre algún producto o servicio. Suelen ser textos muy amenos, divertidos y con una gran carga semántica y simbólica.